Es miércoles y ya saben que los miércoles recuperamos imágenes antiguas en Málaga en blanco y negro. Bienvenidos todos para explicarles lo que tenemos ahora con esas imágenes antiguas, de dónde venimos, y para ello, como siempre les digo, el alma de este programa, José Enrique Sánchez, bienvenido. Buenas tardes, un miércoles más. Aquí estamos para hablar hoy además de turismo y tenemos a Luis Callejón. Bienvenido, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis lo recordarán seguro porque fue presidente de la Asociación de Empresarios de Hoteleros de la Costa del Sol, de AECOS, durante mucho tiempo. Era la voz autorizada que hablaba de turismo a todos los periodistas. Bueno, era la obligación del cargo, ¿no?, del puesto. El presidente tiene que un poco marcar las líneas de qué es lo que está pasando en el turismo en ese momento y buscar las alternativas para conseguir las mayores pernoctaciones de sus asociados. Esa era la línea y por ahí estuvimos trabajando durante 5 años. Retirado ya de primera línea, continúa trabajando como arquitecto. Correcto. Y también muy relacionado con el sector hotelero. Sí, ese siempre virus siempre se queda ahí dentro y sigue por la sangre. Pues hoy vamos a hablar, como yo decía, de turismo y vamos a recuperar imágenes de los años 70, José Enrique. Pues sí, además, puesto con esta presencia de Luis Callejón, que es una voz no solamente autorizada, sino experta, porque, claro, lo lleva en la sangre todo el sector hostelero, pues nos vamos a ir a los años 70, a través de recuperando parte de unos reportajes que encargó Sofico, una empresa muy significativa del sector, casi más constructivo de la construcción que hostelero, porque lo que era, digamos, casi promoción de apartamentos turísticos, pues vamos a ver la costa, vamos a ver, como siempre, cómo era nuestro aeropuerto, cómo eran nuestras playas y cómo se atendía a los turistas en esa época. Perfecto, pues ¿te parece que vayamos viendo ya imágenes? Pues venga, vamos a ver uno de estos primeros vídeos y este tiene locución y luego pues comentamos con Luis esas imágenes. Perfecto. Dijo entonces Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así fueron acabados los cielos y la tierra con todo su cortejo. Y rematada en el 6º día toda la obra que había hecho, descansó Dios de cuanto hiciera. Y el hombre, hecho imagen y semejanza de Dios, decide también descansar. Y con su descanso florece una industria en insospechado crecimiento. Una industria que ocupa el primer puesto entre las de España, el turismo. Aquí están. Son los turistas. Han llegado a la Costa del Sol, en cualquier época del año. Los viernes, los sábados, los domingos, 40, 50 vuelos charters diarios, además de los vuelos regulares, los traen de todas partes. ¡Cuánta gente! ¡Qué barbaridad! De acuerdo, este aluvión humano migratorio vive aquí unos días, unas semanas, unos meses, y al vivir mueve dinero, trae dinero, invierte dinero. El turismo es la primera fuente de ingresos nacional, la industria fundamental del país, la que mejora nuestra balanza de pagos. Son gentes que vienen a gastarse aquí el dinero que han estado ahorrando durante todo el año. Aquí crece el dinero. A esto se llama el boom. Extranjeros llegados a España por puertos y aeropuertos. Extranjeros llegados a Málaga por puertos y aeropuertos. Las estadísticas de 1971 han sobrepasado las cifras previstas. El futuro de la Costa del Sol superará todas las previsiones más optimistas.
Tanto por ciento de aumento de extranjeros a España. Entrada de divisas en España por el concepto del turismo. Momento perfecto además para recuperar estas imágenes antiguas del sector turístico, porque hace pocos días que cerrábamos Fitur también, la Feria Internacional de Turismo, que es una de las citas más importantes para el sector. O sea que viene muy bien al hilo, ¿no? Hablar de turismo hoy. Yo ahora, oyendo la locución, pues, le pregunto a Luis, se pronuncia constantemente la palabra turista extranjeros. ¿Y ahora? Ahora depende de la época. Hemos vivido el post-pandemia, que ha sido el nacional, el que nos ha salvado. La crisis del 2007 nos salva también el nacional. En aquel momento el enfoque, el producto nacional era bastante más difícil de sacarle un capital para poder invertir en el sector turístico. Sí, aquellos que venían del extranjero y podían apreciar nuestras bondades, tanto en el clima en aquel momento, gastronomía y la cultura que teníamos nosotros, que era agradable. Y eso sí hizo que se moviese hacia, que fuese mucho más atractivo para el extranjero que para el nacional. Claro. Y date cuenta, al principio yo recuerdo conversaciones con mi padre de que en los años 60 el principal cliente era el nórdico y el canadiense, que pasaban aquí 6 meses, porque les salía bastante más económico estar aquí a pensión completa que en sus casas, con las calefacciones, nieve 2 metros en la puerta, una serie de cosas que le imposibilitaban el vivir. Y aquí podían vivir por menos de la mitad del precio que estaban acostumbrados a pagar en sus casas. Claro, lo dice ahí el locutor, ¿no? También que dice, vamos a hacer receptores, ¿no?, de esas personas que han estado ahorrando durante el año o que tienen, digamos, una cierta capacidad económica. Claro, nos tenemos que retrotraer a 1970 aproximadamente, cuando nuestro nivel económico era muy bajo. Correcto. Y prácticamente solamente podíamos permitirnos ir de vacaciones o de veraneo, pues digamos, ahí a una casa compartida en el Rincón de la Victoria. Exacto, exactamente. Era el coche, el vehículo más que nos movíamos con más facilidad para llegar a los distintos destinos, y teniendo en cuenta que no eran los medios de comunicación que tenemos hoy en día, que ir a Madrid son 5 horas, que aquello eran más de 10 horas ir a Madrid o venir de Madrid. Pero es curioso cuando hemos visto también estas imágenes, como ya hemos visto el puerto con un crucero. O sea, fíjate que hoy tenemos el turismo de crucero y ya había algún crucero que llegaba. Curioso. Hoy tenemos el AVE y ahí veíamos el Talgo, que en aquella época ya era algo innovador. Y el aeropuerto, ¿no?, que ha sido siempre digamos, la gran entrada, ¿no?, de turistas. Sí, y bueno, los números, a mí lo que me ha llamado mucho la atención, los números, que presumíamos de que había 40 y tantos vuelos diarios. Hoy, en temporada alta, estamos rozando los 500 vuelos diarios en el aeropuerto de Málaga. Es decir, que esos cambios, ese modelo que había antiguamente, lo hemos seguido desplazando, el de masa, el turismo de masa. Se enfocó no de una manera muy correcta en aquel momento, los años 60, 70, pero sí ha seguido manteniendo esa línea y se ha ido transformando y adaptando a las necesidades del turista nuevo, que hoy es muy diferente a ese que veíamos. Pues si vemos las imágenes, hay muchas personas mayores que coinciden con ese modelo que te estoy diciendo, de que les salía mucho más barato vivir aquí, pero ¿quiénes pueden vivir aquí? Los que no tienen que trabajar, porque no existía el teletrabajo en aquel momento. Entonces, la única posibilidad eran jubilados, gente con capital que podía estar viajando continuamente y se situaba en la Costa del Sol como su sitio de residencia. Curioso. Sí, pues tenemos otro vídeo donde, digamos, teniendo en cuenta que estos reportajes eran también publicitarios de Sofico para atraer inversores y captar, digamos, personas que invirtieran en estos apartamentos, donde hay unas imágenes muy bucólicas. Es decir, yo no sé si realmente esos paseos a caballo que se hacían, digamos, en esta película realmente existían o fue un montaje para, digamos, el proceso para el documental. Pues vamos a verlo. Vamos a verla y la comentamos.
Las Perlas, en el Paseo Marítimo de Fuengirola. Aquí, las vacaciones familiares pueden vivirse plenamente. Hemos visto ahí ya también, digamos, el ladrillo, ¿no? O sea, que también es uno de los elementos que caracteriza a lo mejor la densificación de la costa y que es uno de los achaques que se le hacen a ese desarrollo inmobiliario de la que Sofico es exponente, creo que importante, ¿no? Sí, bueno, desde mi punto de vista yo creo que esto está en el ser humano. El ser humano ve un filón de algo que le puede dar facilidad de rentabilidad y automáticamente lo hacemos pero a lo bestia, no lo controlamos. Eso ha pasado miles de veces, incluso ya hoy en día con las viviendas con fines turísticos. Tienen una legislación leve y suave y entran a mansalva. ¿Qué pasó aquí? Que eran inmobiliarios. Ellos eran inmobiliarios, su único objetivo era construir y vender. Que le meten una nueva pata, que es la explotación turística. Si yo no soy hotelero, es muy difícil que yo consiga seducir a mis clientes para traerlos a mi establecimiento y dar rentabilidad como hotelero. Y ese fue el choque que tuvo Sofico. No tenían personal adaptado a ese nuevo modelo que venía del turismo y que necesitaba mucha inversión para convencer a los clientes, porque se vendía así, con un megáfono: vendo camas en toda Europa, y convencer a los clientes para que vengan a disfrutar de nuestras instalaciones, eso nunca ha sido fácil, y ese es el hándicap que tenemos todos los hoteleros para poder poner en negocio esa habitación. Claro, porque recordemos para los espectadores que el modelo Sofico era construir, vender el apartamento, lo podías usar un cierto tiempo o lo podías poner en renta y te garantizaban un 12% digamos, de beneficios anuales. Una especie de time cherry o tiempo compartido. Claro. Es decir, una propiedad la dividía en 4 pedacitos y vendía esos 4 pedacitos. Bueno, pues eso no es fácil mantenerlo, porque esos 4 te vienen 20 días cada uno y el resto, ¿qué hacías con ellos? Conseguir con ese volumen de apartamentos que se hicieron. Claro, era mucho, ¿no? Porque construyeron mucho. Había exactamente. Sofico tenía prácticamente toda la costa de Fuengirola, tuvo en Torremolinos, en Benalmádena, tuvo en Marbella, es decir, desarrolló en toda la Costa del Sol, vio el potencial que había, teníamos un aeropuerto, que eso es básico para un destino turístico. Y vio todo ese modelo que podíamos intentar encajar y prometiendo unas altas rentabilidades, pues creo que ese fue el fracaso y, bueno, fracaso por llamarlo de alguna manera, sigue vivo. Sigue vivo. ¿Y por qué no lo explotó directamente como hotelero? No sabían. Ese es el problema y por eso cayó Sofico. Claro. Porque yo prometo una rentabilidad basada en mi trabajo posterior, no en el anterior de construir, sino en el posterior de rentabilizar y explotar esa inmueble. Como decía Luis, digamos, cuando hay una posibilidad de negocio, pues siempre está el que lo descubre, pero luego está el que, digamos, intenta explotarlo al máximo. Y Sofico su consejo de administración estaba compuesto por personalidades del régimen de Franco de la época, o sea, ministros, directores generales, militares. Entonces, bueno, pues se invierte y efectivamente pues aquello cae. Y hablaba Luis de intentar vender el producto hotelero de Sofico con un megáfono y responde efectivamente porque este documental, que era publicitario para intentar
a captar ya turismo se hace en el año 1973-74, que es justo cuando Sofico está a punto de caer, ese gigante con pies de barro. Efectivamente, esa es la situación. El cambio de cómo vendíamos en aquel momento a cómo vendemos hoy. Hoy tenemos que escuchar al cliente. Antes el cliente no escuchaba. Y todos estos vídeos que estamos viendo eran de lanzarlos. Se hacían en varios idiomas, no solo en castellano, sino que también se hacía en inglés y en alemán, para poder captar a esos clientes aquí. ¿Ese desarrollo así desaforado, es Sofico quien lo inicia o bajo la sombra de Sofico también se siguen ya construyendo el resto de hoteles? Yo creo que Sofico marca una línea y después sí llegan los hoteleros. E incluso aprovechan muchas de esas infraestructuras que dejan hechas y sin rentabilidad y empiezan a explotar todos esos edificios o algunos de ellos donde sí le sacan algo de rentabilidad. Los otros pasan a ser viviendas posteriormente, que es lo que, como vemos hoy, la gran mayoría de esos que hemos visto de Las Perlas en Fuengirola son viviendas hoy en día residencial, parques residencial, nada que ver con apartamentos turísticos, nada que ver con cualquier otro tipo de explotación hotelera. Pues bueno, digamos, como siempre Luis, que es muy acertado en sus comentarios, creo que, fíjate, ha dado casi con una frase acertada con el siguiente vídeo que tenemos, donde vamos a ver las oficinas de Sofico. Y efectivamente, ahora, recordando yo esas imágenes que vamos a ver ahora, es una oficina prácticamente, pues esto, comercial, una oficina de cualquier empresa, de cualquier sector, y no una oficina hotelera. Hotelera. Pues venga, vamos a verlo. Esto es el Grupo Sofico por dentro. Lo más importante es su personal, que colabora orgullosamente y trabaja con un gran entusiasmo. La sede central. Este edificio, especialmente pensado para cubrir las necesidades, ya es pequeño, dado el aumento de la organización, cifra de negocios y de la clientela. Se han constituido varias sociedades filiales para cada actividad diferente. Las más importantes son Sofico Inversiones, encargada de captar y promocionar los capitales que llegan a Sofico procedentes de los inversionistas. Luego está Sofico Renta, que ofrece las mismas ventajas que Sofico Inversiones, pero en la que la inversión se ha fraccionado en participaciones de 25.000 pesetas para que el pequeño y mediano ahorro puedan disfrutar de ella. Sofico Reservas Financieras. Constituye los fondos de reserva del Grupo Sofico. Apartamentos que no se han puesto a la venta y que se explotan en rentabilidad. Sofico Vacaciones se ocupa del arrendamiento de los edificios en rentabilidad y con el dinero que obtiene de su explotación contribuye a pagar a los clientes su conocido 12% neto anual de rentabilidad. También existe Sofico Servicios Turísticos, que atiende la explotación de edificios, locales comerciales, cafeterías, playas. Además, para captar inversiones en el extranjero, se ha constituido Sofico Internacional. El triunfo de la Costa del Sol es irreversible y naturalmente este triunfo ha sido el triunfo de Sofico. La costa no crece, las playas no se estiran y los terrenos aumentan de valor. La piedra ha dejado de ser estática para convertirse en un valor dinámico que cristaliza en imprevisibles plusvalías. La Costa del Sol es algo seguro y por eso Sofico se encuentra en la Costa del Sol. Desde hace 10 años, Sofico es la primera empresa europea que ha dado rentabilidad fija asegurada mediante la inversión en apartamentos, es decir, la inversión en bienes raíces, que es siempre la más segura. Sofico, con su poderoso despliegue de medios frente al turismo creciente, se convierte cada día en una inmejorable inversión. Esto es el presente. Pero la Costa del Sol y Sofico ya están preparados para el futuro. Mientras la gente se divierte y descansa, Sofico trabaja. ¿Qué rendimiento le produce hoy su dinero?
venga con nosotros a compartir los beneficios de la primera industria de España, el turismo. Lo dice claramente, venga a compartir con nosotros el beneficio de la primera empresa, el turismo. Claro, fíjate que digamos, un documental o un reportaje en aquella época en cine tendente a promocionar las bondades para el turista termina yendo a ese inversor que es el que se refería a Luis, ¿no? O sea, y fíjate el entramado de empresas que forman alrededor del núcleo principal, donde Sofico Vacaciones es la parte mínima. Todo lo demás son Sofico Inversiones, Sofico renta. tal, y el concepto es invierta en bienes raíces. No vamos a explotar el negocio de la hostelería. Por eso, yo soy de la idea de que siempre ha sido una inmobiliaria, Sofico, y ellos vendían ladrillos. Cuando ven la posibilidad de poder gestionar, explotar esos activos, es cuando empiezan a introducir esa fórmula. Con la mala suerte de no tener grandes profesionales. Estamos hablando del principio de una nueva industria, que era el turismo. Yo empiezo con un formato, hoy en día eso es fácil de gestionar, ese volumen, cualquier cadena de importancia, que tenemos muchas a nivel nacional, importante, lo cogería y lo explotaría en condiciones y le sacaría rentabilidad. No esos niveles que nos están hablando de un 12%, que hoy en día un 12% no lo da nadie. Los fondos de inversión piden un 7 máximo, ¿saben? Son conscientes de que no es viable una rentabilidad de un 12% en determinados productos y aquel que te lo esté vendiendo sabe que es mentira. Entonces, ese fue, como hemos dicho antes, ese fue el obstáculo que tuvo Sofico para poder seguir con su línea de ampliación. Aquí tenemos volumen, de hecho ya lo hemos visto, que tenemos espacio y sitio para seguir desarrollando la Costa del Sol. Hemos multiplicado por 10 o por más de 10 el número de clientes que nos llegan a la Costa del Sol, el número de aviones que nos llegan a la Costa del Sol. Todo eso tiene que tener una cabida ordenada, claro, obviamente. ¿Tú ves algún tipo de paralelismo entre los apartamentos turísticos que tenemos hoy en día y este concepto que tenía Sofico de apartamentos turísticos? Bueno, muy similar. Lo único que se hacía ahí se incorporaba la fragmentación a la hora de dividir esa propiedad y se les daba a 25.000 pesetas, me parece que era la participación que ponían ahí en los vídeos, que era lo que le costaba a ese inversor. Eso hoy en día no ocurre, pero el producto es el mismo. El cliente es el mismo, el familiar que viene a un apartamento a disfrutar de las bondades de la Costa del Sol, pero con su manera de vivir. No quiere saber nada de los servicios que tenga alrededor o los consume muy poco. Cocinan para ellos, por lo que sea, porque son alérgicos y no se fían de las cocinas. Pero es un producto que siempre ha estado. El apartamento turístico y ha dado respuesta a una demanda de clientes. Todo apartamento turístico no lo veo, que es un poco lo que hacían ellos. Montaban todo como residencial, parque residencial donde se le daba una segunda vuelta en el tema turístico y la explotación. Pero verdaderamente no era ni una cosa ni la otra, ¿no? Claro. Bueno, ahí decía en la película, la Costa del Sol en aquel entonces 74 es el presente, pero la costa es el futuro, tiene futuro. ¿Sigue teniendo futuro, Luis? Yo creo que sí, yo creo que sí, cada vez más, lo estamos viendo. Ya como residencia, ahora ganamos, el teletrabajo nos ayuda muchísimo. Porque yo, ¿por qué tengo que estar trabajando, aunque sea mi tierra, mi país, en un sitio donde durante 6 meses, como hemos dicho antes, tengo 2 metros de nieve en la puerta de mi casa? ¿Qué necesidad tengo yo? Aquí hay colegios internacionales de todas las lenguas, de todas. Me puedes decir la que quieras, que en toda la Costa del Sol tenemos. Es decir, que esos hijos de esos trabajadores pueden estar aquí perfectamente, paseando 365 días al año en la Costa del Sol. Entonces, nosotros nos queda mucho por desarrollar. Aquí lo que tenemos que ser es hábiles para hacerlo sostenible, para que esta fórmula sea duradera en el tiempo y siga dando riqueza, no que la caduquemos, no que la pongamos obsoleta y que nos la carguemos como hemos hecho en muchos otros sitios. Sí, porque siempre está esa frase, ¿no? Clave, el turismo es la gallina de los huevos de oro, pero hay que cuidarla. No todo vale. Yo soy de la idea de que no todo vale. Y si hacemos las cosas, ahora tenemos mucha demanda. Es cierto, Málaga pasó de no tener hoteles
porque se los dio a Torremolinos cuando la segregación de Torremolinos, ahora está recuperando todo eso y con unos datos impresionantes, cuando Málaga era una ciudad de espalda al turismo, de espalda hasta la playa. Sí. Es que no teníamos ni playa en Málaga. Sí, es que incluso esta misma Sofico, toda la inversión es en la zona de la costa, Torremolinos, Fuengirola, Carvajal, en Marbella, y que yo recuerde solamente en Málaga tenía el edificio de las Flores y no sé si fue algo residual o circunstancial, ¿no? Junto a la Plaza de Toros. Málaga no tenía ese potencial, no tenía esa imagen turística, no vivía de espalda, era una ciudad comercial, de tránsito, de comerciantes y poco más. Recuerdo una anécdota del actual, cuando estaba de director general de turismo, Arturo Bernal, el consejero, que cuando llegó al despacho vio una guía del 2004 de Andalucía, una guía no sé si belga o francesa, no recuerdo bien, donde definían las 8 provincias de Andalucía. Y cuando llegaba a Málaga solo había un párrafo que decía: evítese una ciudad sucia y peligrosa. Evítese visitar ciudad sucia y peligrosa, punto. Eso era cómo nos describían. Hoy en día tenemos reconocimiento en todas partes del mundo. Somos un sitio, una de las 5 mejores ciudades para vivir, para desarrollar el negocio. Entonces, yo creo que todo eso tiene su lugar, pero tenemos que poner a jugar al ser humano, que no lo ponemos en ningún momento. Y saturamos determinadas actuaciones que pueden ser beneficiosas para muchos. Pero nos quedamos ahí, tipo viviendas con fines turísticos, que es ahora la segunda moda. Ahora todos son viviendas para fines turísticos. Yo como arquitecto hago cambios de uso de locales a viviendas para este fin. Entonces, claro, eso también lleva a los otros problemas que podremos tratar otro día, de la correcto, gentrificación, la turistificación, saturaciones. las saturaciones, claro. O sea, eso. Pues sí, vamos a tenerlo que dejar para otro día porque nos quedamos sin tiempo. Como siempre digo, se nos ha pasado volado y no quiero que nos quedemos sin nuestra pregunta de esta semana, José. Bueno, yo como el turismo, digamos, es muy amplio y afortunadamente tenemos bastante banco de imágenes, pues con Luis, si le apetece cualquier otro día, pues vendremos a seguir hablando de turismo, ¿no? Y bueno, pues para el concurso de esta semana la pregunta pues es muy simple, es decir, el nombre de este mayor sector económico de España y especialmente de la Costa del Sol. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál sigue siendo? Pues muy fácil hoy la pregunta que les planteamos. Ya saben que si quieren participar en el sorteo de esta colección de DVDs nos pueden escribir al 608-065-028 y entran en el sorteo de la colección del DVD. José Enrique, ¿y la semana que viene? La semana que viene vamos a traer a otra persona también muy experta en su sector. Vamos a traer a Paco Gutiérrez Guti, sindicalista de Comisiones Obreras, porque hemos recuperado una película de los años 78 de lo que eran las fiestas meeting del sindicato, pues para recaudar fondos y para, digamos, desarrollar su actividad. Una película que va a ser muy interesante. Pues esto será, ya saben, el miércoles que viene en Málaga en blanco y negro, donde siempre recuperamos imágenes antiguas para explicarles el presente a partir del pasado. Gracias y hasta el miércoles que viene.